Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Tiempo devocional en la bienvenida. Saludos a cada uno de los escuchas que a través de la programación de Radio Bea nos siguen, como también aquellos que por medio de las redes sociales pues comparten estos devocionales a otras personas o vuelven a escuchar para ir anotando e ir aprendiendo. Hoy nos sentimos muy complacidos con el Señor porque nos permite llegar al final de una serie que durante varias semanas nos tomamos el tiempo para compartir, basados en el libro de Hebreos. Y aquí hay varias cosas que quiero hacer referencia como introducción. Hoy vamos a ver el final, Hebreos capítulo número 13, pero haciendo una sinopsis de lo que fue este estudio, vemos que el libro de Hebreos nos muestra que la Biblia no es una colección de historias, sino es una sola historia unificada. ¿Y cuál es esa historia? La historia de la redención por medio de Jesucristo. Si usted quiere llegar a entender la Biblia en una sola perspectiva, Hebreos le va a ayudar. Déjeme comentarle que Hebreos contiene más de 35 citas que son tomadas directamente del Antiguo Testamento. Hebreos tiene mucho trasfondo del Antiguo Testamento, pero no haciendo énfasis en la tradición judía, sino haciendo énfasis que Jesús es el Redentor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, Hebreos, en otras palabras, nos va a ayudar a revelar el misterio de Cristo a lo largo del Antiguo Testamento. Usted va a ver a lo largo de los 13 capítulos cómo el escritor nos ha mostrado la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, Jesús como sumo sacerdote superior, Jesús como sacrificio superior, Jesús en el nuevo pacto, etcétera, etcétera. Hebreos nos cuenta la historia de Jesús desde una perspectiva antiguotestamentaria. Entonces, hermanos, quiero animarle a que usted, si puede compartir esta serie, hágalo. Si puede volver a escucharlo, hágalo. Va a ser grandemente edificado. Por delante tenemos los versículos del 1 al 25 de Hebreos 13 y con esto finalizamos esta serie. Bienvenidos al devocional de la semana. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Tiempo devocional, el mensaje. Capítulo 13 de Hebreos dice, verso 1, no dejen de amarse unos a otros con amor de hermanos. No se olviden de practicar la hospitalidad, porque de esa manera algunos, sin darse cuenta, han hospedado ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos como ellos. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que estuvieran sufriendo. Acá, este pasaje, en sus primeros versículos, nos hace un desafío a amarnos los unos a los otros. Es que el hecho de que se diga que se debe de permanecer en el amor
hay una indicación que es algo que se está haciendo. Si hay una cosa segura en la vida cristiana, mis amados hermanos, es el hecho de que el amor entre nosotros en ocasiones será puesto a prueba. ¿Y sabe quién se encarga de eso? Satanás. Satanás siempre es esa cizaña, porque Satanás conoce del poder el amor. El Señor nos dijo que en el mundo iba a saber cómo somos los discípulos de Él si nos amamos los unos a los otros. Eso está en Juan 13. Así que no es por gusto que el enemigo le gusta meter cizaña en las relaciones entre los cristianos. Vamos a ver entonces cómo se puede desarrollar ese amor. Y en el versículo 2 nos dice que el amor no debe de dirigirse solamente a las personas que conocemos. Ellos también debían hospedar. ¿Quiénes eran ellos? A los oyentes en ese momento, hoy a nosotros. Quiero que observe cómo hubieron santos en el pasado que hospedaron a ángeles. En Génesis capítulo 18 tenemos el ejemplo de Abraham, que ofreció hospitalidad a los visitantes que vinieron a anunciarle a él, para anunciarle que su esposa daría a luz un hijo. Hermanos, hospedar a quienes conocemos es fácil, pero hospedar a alguien a que usted no conoce, ese es un reto. Jesús sirvió a todo tipo de personas que se encontraban, inclusive a los olvidados de su comunidad. Por eso es que a él le pusieron amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque se juntaba con ellos. La sociedad no se juntaba con ellos. Pero Jesús no tuvo miedo de servirles en medio de su necesidad. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya identificó qué tipo de personas hay dentro de su círculo que son abandonados, olvidados? Y la siguiente pregunta es, ¿qué espera Dios que nosotros desempeñemos para con esas personas? Otra expresión de amor no solo es la hospitalidad, sino es ayudar y acordarnos, mejor dicho, de quienes están presos. Hablando de personas olvidadas, hay un grupo que describe el escritor de la epístola, y es el grupo de los que son prisioneros. Es cierto, estaban en la cárcel por alguna razón. Sin embargo, no es el punto. El punto es que se nos está diciendo, no se olviden de ellos. Aquí hay una llamada que los creyentes no debemos de olvidarnos, sino debemos de tener bien presentes de que existe un grupo de personas que están privados de su libertad. Muchos de ellos justamente, otros injustamente, pero que están siendo olvidados. Y entonces nos invita en la práctica de amor a identificarnos con la necesidad y el dolor que ellos experimentan. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en un lugar de esos. Pero es terrible, hermano. Yo solo he tenido la experiencia de ir a visitar. Solo de ir a visitar es una experiencia muy desafiante. Entrar en esos lugares donde hay un espíritu de opresión, donde la gente se siente desesperada y nomás usted entra, usted lo va a sentir. Entonces debemos de tratar a un criminal con amor. Eso no significa que estemos de acuerdo con lo que hizo. Dios espera que seamos compasivos con aquellos que han hecho daño a la sociedad. En el verso 3 se menciona otro grupo, a los que son maltratados. No se nos dice por qué han sido maltratados. Eso no importa, hermanos. El que una persona sea maltratada tiene muchas causas. A veces son prejuicios. A veces es por el estilo de vida de ellos.
Pero a nosotros se nos dice que nos pongamos en el lugar de ellos. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en la misma situación? Entonces, como cuerpo de Cristo, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que una persona hace para poder servirle. Ese es el poder de la acción amorosa, hermanos, que por lo menos al principio en la iglesia practicaba. Fue el modelo que Jesús les dejó. Jesús sirvió a quienes eran religiosos y a quienes estaban condenados. ¿Se recuerda usted? Todavía le sirvió a aquel preso en la cruz. Le ayudó. Tocó a personas que otros de su círculo no hubieran tocado. Él tocó. Debemos de seguir el ejemplo del Señor. Luego hay un llamado en el verso número 4. Lo vamos a leer. Todos deben de respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Aquí hay un llamado a honrar el matrimonio, y eso es parte de amarnos los unos a los otros. Así como hay ocasiones que nos cuesta amar a personas que no conocemos, imagínese llegar a no amar a las personas que sí conocemos. Y por eso es que el Señor plantea en esta escritura que hay que honrar la vida matrimonial. Los esposos a la esposa al esposo, y con esa honra se honra el matrimonio. Y una manera práctica de honrar es la fidelidad. No debemos de dejar que nada ni nadie se interponga en una relación matrimonial. El hecho matrimonial debe de mantenerse puro, porque Dios va a juzgar a aquellos que no cuidan eso. Y hermano, usted no me dejará mentir que Satanás le ha hecho daño en este tiempo a los matrimonios. Él ha roto, él sigue rompiendo y seguirá rompiendo a quienes se establezcan en un vínculo matrimonial. Versículo número 5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y aquí hay un llamado a no ser avaros. Y el llamado es directo: no amemos el dinero. Hermano, el dinero no es un mal en sí. El amor al dinero es el que provoca muchísimos y serios problemas en nuestras vidas. Cuando una persona llega a amar al dinero, se convierte el dinero, en el centro de sus vidas. Y cuando esto sucede, las personas no van a conformarse con lo que tienen y van a querer más. Y entonces sus vidas van a empezar a girar en torno a ganar más dinero y a poder conseguirlo. ¿Y sabe qué? El dinero nunca nos va a dar paz y seguridad. Lo único que da paz, seguridad y estabilidad se llama la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el escritor en el versículo siguiente, en el 6, que ahorita se lo leo, dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es el que me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer daño? Mire qué precioso este versículo. En vez de amar al dinero, debemos de confiar en el Señor como nuestro ayudador, porque Él siempre tiene la provisión. Su seguridad no depende de cuánto dinero usted tenga. El Señor siempre lo va a cuidar. Versículo número 7. Acuérdese de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Piensen en cuál fue el resultado de vivir como vivieron e imiten su fe. En estos versos, primeros 7 versos,
aquí hay un llamado a amar a nuestros líderes. Y específicamente se está dirigiendo a los que tienen un liderazgo espiritual. Estas personas son las que nos hablan de la palabra. Y les está diciendo, consideren la vida de estos hombres. Hermano, el desafío es tanto para que los líderes den un ejemplo, un buen ejemplo, como para nosotros de seguir ese ejemplo de fidelidad. Tenemos que admitir que no todos los líderes han sido ejemplares. Ciertamente no hay que seguir el ejemplo de esos líderes, pero debemos ser un pueblo que esté dispuesto a aprender de liderazgo. Y eso quiere decir que debemos estar abiertos al cambio y a crecer. Quiere decir que debemos ser lo suficientemente humildes para que podamos ser corregidos de parte de los líderes. ¿Quiénes de nosotros nos enojamos cuando un líder se acerca y nos dice, mira hermano, mira hermana, necesitas cambiar esto? Por eso la humildad es parte de la honra. Debemos recordarnos entonces de ese liderazgo espiritual. ¿Cómo? Orando por ellos, apoyándolos, ayudándolos en sus necesidades. Debemos de recordar que hay muchos líderes que dependen de la generosidad, las ofrendas que el pueblo de Dios da. Así que el desafío para el cristiano es de proveer para las necesidades de sus líderes espirituales. Por algo el primer desafío en estos versos se habla de amar. Amar. Por algo se nos dice anteriormente de no ser avariciosos. Porque si yo solo pienso en mí, no voy a pensar en otros. Así que hermano, el pueblo de Dios debe respaldar a sus líderes con amor, con finanzas, con apoyo, en el nombre del Señor. Seguidamente en el verso 8 hay una declaración muy conocida. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El verso 8 exalta a Jesucristo del ayer, del hoy y del mañana. Es una verdad que conjunta el libro de Hebreos. El Señor Jesús nunca cambia. Lo conocemos como Hijo de Dios, lleno de gracia. Conocemos su poder, conocemos su obra redentora, su victoria en la cruz. Conocemos las promesas de su palabra. Eso que acaba de decir nunca va a cambiar. Así que nos recordamos en este texto la importancia de estar cimentados en el Señor, de estar sumergidos en Él. En el versículo 9 debemos entender que esta enseñanza extraña tenía que ver con comidas ceremoniales y la ley de Moisés. ¿De qué habla? Verso 9. No le hagan caso a ninguna clase de enseñanza extraña. Es mejor que el corazón se fortalezca con el amor y no con alimentos rituales que en nada le ayudan a quienes lo comen. A eso se está refiriendo mis palabras. Lo que acá el escritor nos está diciendo es que la ley y sus ceremonias no tenían ya valor para la obra de salvación. Quienes confiaban en la gracia de Dios para la salvación por medio de Jesucristo tenían que dejar de depender totalmente de la ley. Recordemos que el libro de Hebreos, su público eran judíos y por eso la tendencia era seguir la ley. Entonces, habían muchas personas en ese tiempo que todavía estaban de reintroducir la ley dentro de la fe. Entonces ellos estaban en ese conflicto. De tal manera que lo que el pasaje nos está hablando es que debemos de afirmarnos en la gracia de Dios.
Cuando uno lee el contexto, vamos a ver cómo el deseo de Dios a través de esta epístola era que su pueblo se afirmara en el caminar con el Señor. ¿Conoce usted que hay personas que tratan de acercarse más a Dios, pero utilizan otros medios que no es la gracia del Señor? Y al igual que ellos, este grupo de hermanos pensaban que si seguían los 10 mandamientos y hacían todo de la manera que Dios quería, entonces ellos iban a estar más cerca de Dios. Ellos pensaban que fortalecerse espiritualmente en su vida era estar a la altura de los 10 mandamientos. Y hemos aprendido que al final lo que nos acerca más de Dios es la obra de Jesucristo. La manera en que su gracia nos lleva y nos presenta, porque no olvidemos que Jesús es el sumo sacerdote. La gracia nos enseña que nadie puede ganarse el favor de Dios por medio de esfuerzos personales. Lo mejor que podemos dar no llega a alcanzar las demandas de Dios. La gracia nos enseña que nuestra aceptación es por medio de la obra de Cristo, mis hermanos. Es decir, que somos aceptados no por esfuerzos humanos, sino por el esfuerzo que Cristo hizo a nuestro favor. No servimos para ser aceptados, servimos como resultado del amor por Cristo, quien se entregó por nosotros. Entonces, crecer en la gracia es crecer en nuestro entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el verso 10 se alude al altar, el cual nos acercamos. En el altar se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento y no cualquiera tenía derecho de acercarse. Hoy, solo a través de la gracia, todos quienes hayan puesto su fe en esa gracia pueden entrar al trono. Bajo la ley del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, como ya hemos enseñado, una vez al año tenía que llevar ese sacrificio como ofrenda por el pecado. Y esa era la única vez que le era permitido entrar a la presencia de Dios. Hoy con Cristo podemos entrar siempre, no entrar y salir, estar en la presencia de Dios. Escuche lo que dice el verso 12. Así también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad para que por medio de su sangre el pueblo fuera santo. No olvide que la palabra santidad es apartarse. El Señor Jesús fue llevado afuera de la ciudad para ser crucificado y sepultado. Él era el sacrificio por nuestros pecados, al igual que los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes del antiguo pacto. La diferencia es que entre estos sacrificios era que el sacrificio del Señor iba a traer santificación al pueblo. Ser santo es el resultado de estar reconciliado con Dios. Nuestra confianza no está impuesta en otros sacrificios como animales. Esa práctica que se desarrollaba en el Antiguo Testamento. Y quiero enfatizar algo acá, mi hermano. Si el sacrificio del Señor nos hace santos y aceptables delante de Dios, entonces no hay más nada que hacer. Si creemos esto, podremos con toda confianza, sin dudar, recibir el favor de Dios sin tener que hacer esfuerzos personales. El escritor vuelve a enfatizar, como lo hizo en toda la escritura, en todos los 13 capítulos, estas verdades sobre que el sacrificio del Señor es más, mejor y mayor que los sacrificios ceremoniales en el Antiguo Testamento. Jesús cargó nuestros pecados,
Como cordero fue llevado a la cruz, fue crucificado. Y Él no tuvo vergüenza de cargarlos por nosotros. Finalmente, mis hermanos, el escritor, a partir del verso 16, prepara una serie de pequeños asuntos que es muy importante no dejar mencionarlos. Así que vamos a verlo. En primer lugar, versículo 16, no se olviden de hacer el bien. Esta es una exhortación final. Acá se nos está pidiendo a no olvidar de hacer lo correcto y de estar ayudando mutuamente. El Señor ha decidido dar dones espirituales al cuerpo de Cristo. Nadie tiene todos los dones. El apóstol Pablo les decía a los romanos que esto era así porque Dios había diseñado el cuerpo de manera tal que cada miembro necesitara del otro. Usted puede leerlo en Romanos 12. Si queremos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos, tenemos que compartir con los demás y considerar sus necesidades como que si fueran nuestras. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida solos o aislados. Sus dones, sus recursos, hermanos, son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Dios ha diseñado su iglesia de tal manera para que nos necesitemos los unos a los otros y sus dones usted pueda disponerlos no solo para bendecir a otros, sino para que usted encuentre su mayor potencial. Es por esta razón que en este pasaje se nos recuerda que no debemos de olvidar de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente. Creo que es importante percatarnos que servir a otros requerirá sacrificio. Se nos dice que Dios se complace de esos sacrificios. En otras palabras, cuando rendimos lo que tenemos de Dios para otros, el Señor lo ve y se complace de que actuemos así. Cuando sacrificamos lo que tenemos por el bienestar de los demás, lo estamos haciendo para el Señor. Y es que es muy fácil centrarnos solo en nosotros y olvidarnos de los demás. De tal manera que necesitamos aprender a pensar en los demás. ¿Y sabe dónde se logra eso? En la iglesia. Solo en ese momento uno empieza a abrir su mente para las necesidades en los demás. Otra recomendación final. Verso 17. Obedezcan a sus líderes. Este es otro desafío, la obediencia. Aunque no se nos está diciendo con claridad de quiénes son esos líderes, pues obviamente podemos decir que prioritariamente es a los líderes espirituales, pero no solo a ellos, también pueden ser a los líderes patronales o líderes políticos. La Biblia nos dice claramente que cualquier tipo de liderazgo Dios ha sido el que lo ha levantado. Romanos 13:1 lo dice. De tal manera que los creyentes debemos de someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Todo líder ha sido ordenado por Dios para cumplir una función. Y cada uno de ellos va a rendir cuenta de sus acciones delante de Dios. Eso es tan cierto para los que son creyentes como para los que nunca han profesado fe en el Señor Jesucristo. Todos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Así que, hermanos, los creyentes debiésemos ser obedientes al liderazgo en el trabajo que ellos operan en nosotros. Ya sea que su buen trabajo nos llene de gozo o que su mal trabajo nos resulte gravoso. Entonces, preguntas tan simples como, ¿es usted un buen ciudadano? ¿O su jefe confía en usted? ¿O hacemos el trabajo fácil a quienes están por encima de nosotros? ¿O somos respetados por líderes de nuestra sociedad porque somos personas honestas, compasivas? Bueno, son preguntas que tienen que ver con este verso 17, obediencia al liderazgo. Verso 18, oren por nosotros. Acá el autor le pide a los hermanos que lo mantengan en oración. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, hay que orar para que el Señor derrame una conciencia clara y un deseo de vivir honorablemente en todo. Ese es el deseo del escritor a los hebreos, tener una vida de piedad, de santidad, una vida que Dios le ha llamado a vivir y hacerlo de tal manera que el testimonio honre el nombre del Señor. Y eso no es fácil, hermano, por eso es que él pide oración. Porque el ministerio no solo hay luchas, hay tentaciones. Entonces él escribe la carta porque quiere honrar a Dios independientemente cuál fuera la situación en que él estuviera. Él necesitaba oración por esto. Así que no podemos subestimar la trascendencia de la oración para otros. La obra del reino necesita intercesión. Y hay otra petición en el versículo 19, y era que sus colaboradores le dieran la oportunidad de visitar a esa comunidad. Y eso nos muestra lo que hay en el corazón del quien está escribiendo, porque él está reflejando el amor por sus hermanos, porque quiere verlos personalmente. El Señor no había abierto todavía la puerta para que él pudiera ir a verlos, pero pedía a los hermanos que oraran para que Dios les permitiera estar juntos y tuvieran la experiencia de una mutua edificación. Seguidamente en el verso 20 y 21 van a recibir una bendición. Y es que el deseo sincero y la oración del quien está escribiendo era de que Dios equipara a su pueblo para toda buena obra. Él les recordaba que Dios era un Dios de paz y su deseo era hacer las paces con el pecador. Por eso había enviado a Jesús. La muerte del Señor Jesucristo había establecido una nueva relación entre Dios y el pueblo, de tal manera que Dios estaba llamando a fortalecer eso. Y la oración del autor no era solamente que Dios preparara a su pueblo al servicio, sino también que cumpliera el propósito que tenía para ellos. Esta obra en ellos es la obra también del Espíritu Santo. Es el deseo de Dios que no solo tengamos frutos, sino que también nosotros podamos ayudar en el desarrollo del carácter y del desarrollo de la fructificación del pueblo. Verso 22 dice: Hermano, les ruego que reciban estas breves palabras que les he escrito, ya que son para animarlos. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a visitarlos. Saluden a todos sus líderes y a todos los del pueblo santo. Los de Italia les mandan saludos. Que el amor esté con ustedes. Estos son los últimos versos y hay un par de cosas que quisiera destacar acá. El escritor pide que soporten sus palabras de exhortación. Les pide que sean pacientes con él y con lo que él les ha estado enseñando en esa carta. Él reconoce que algunas de las cosas van a ser difíciles de comprender y de aceptar. Y muy probablemente muchos estén como expectantes o no estuvieran al 100% de acuerdo. Por eso es que Él les pide que oren para que Él pueda ir pronto a verlos. Porque quizás el deseo del escritor es poder personalmente llegar para responder cualquier objeción, duda o pregunta. Luego en el verso 23 alude a Timoteo.
él había estado preso por causa de su fe, y el deseo era de que él fuera a visitarles. También alude a un grupo de creyentes en Italia. Muy probablemente es el lugar donde se escribió la carta. Les enviaba saludos a los creyentes y al concluir hay una declaración, y es que la plenitud de la gracia de Dios esté en sus vidas. Hermanos amados, ahí queda el desafío, ahí queda esta hermosa epístola que Dios nos ha permitido compartir en estos días. Déjeme orar para cerrar y dar gracias a Dios por este devocional. Señor, estamos terminando no solo el devocional, sino la serie que ya varias semanas tuvimos a bien preparar. Gracias porque al final de todo, en este capítulo, podemos entender que tú quieres que estemos, Señor, en un amor mutuo, hospedando, ayudando, estemos usando nuestros dones, estemos usando los recursos para la expansión de tu reino. También recibimos el hecho de que debemos de estar orando por nuestros líderes, no solo espirituales, sino también políticos y cualquier tipo de liderazgo. Ayúdanos entonces a tener bien claro que hay una verdad que hoy hemos aprendido y la hemos sobreenfatizado. Mi salvación no depende de nuestros esfuerzos. Mi salvación depende del esfuerzo de Cristo y de mi fe en ese sacrificio. Hoy, Padre, te agradezco por la oportunidad que nos has permitido durante estas semanas de abrir esta epístola. Han sido 13 capítulos muy edificantes y hoy te agradezco por ello. Permite que en Radio Vea se siga proclamando la bendita palabra de Dios y gracias por los hermanos y hermanas que participaron escuchando esta serie. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.